va? Otra vez con ustedes, bienvenidos en una nueva edición de Especiales de Crítica Dialéctica. Hoy vamos a tener a Gabriel Cicchini, un integrante de nuestro GDH, un partícipe también habitual del canal en las tertulias, pero hoy lo vamos a tener porque estamos presentando los números de la Teomai 41, inmediatamente vamos a empezar a presentar también los artículos de la Teomai 42. Y Gabriel, si bien escribió en ambos, hoy lo vamos a tener para que nos cuente su trabajo en su artículo de la Teomai número 41, que está hecha completamente con los integrantes del GDH. Y su artículo se llama Ecoanarquismo y Decrecimiento. Vamos a recordarles a todos que Gabriel es egresado de la Facultad de Sociales de la UBA, es sociólogo, y es docente de la Universidad de Buenos Aires también, de esa misma universidad. También recordarles, pedirles que se suscriban al canal, que lo difundan, que pongan comentarios, porque eso nos enriquece y, como les digo siempre, vamos creciendo. Todos los días vamos creciendo un poquito más. Así esto nos ayuda a poder seguir difundiendo estos temas que habitualmente no se tratan. Así que, hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola, bueno, un gusto estar acá en este canal. Y bueno, vamos a hablar de este texto que ya tiene un par de años y que sí, bueno, empiezo a comentar un poco del texto. Dale, contanos, ¿qué es esto del ecoanarquismo y qué es el decrecimiento? A mí me suena mal lo de decrecimiento porque yo soy petizo, toda mi vida quise ser un poco más alto, entonces vos me decís que tengo que ser más bajo, todavía no, a mí la verdad que no me convencés. A ver, pero no sé, contanos. Sí, bueno, voy a arrancar contando un poco el ecoanarquismo. Yo en un momento me puse a estudiar por una cuestión de interés qué estaba sucediendo con el anarquismo contemporáneo y traté de remontarme a los teóricos anarquistas más recientes, más significativos. Y de lo más interesante que encontré, y también influyente, porque es un autor que tuvo bastante incidencia, es Murray Bookchin. Que también encontré que había poco escrito sobre él, y lo que había era muy de estilo periodístico y poco análisis, muy poco estudio de su obra, poca profundización. Eh, Incluso también había una apropiación de sus ideas bastante sesgada, a conveniencia, dependiendo del grupo que lo defienda. Incluso también identifiqué que había muchos anarquistas en contra de Bookchin, porque justamente él es un autor que se oponía a la deriva más posmoderna del anarquismo. Él estaba viendo que el anarquismo estaba virando hacia un antimarxismo muy, muy furibundo y muy orientado a las ideas de tipo más autonomistas, de renuncia a la revolución, de abandono del clasismo. Estaba viendo que el anarquismo estaba teniendo una desviación similar a lo que pasaba en el marxismo. Él, como siempre, estuvo entre el marxismo y el anarquismo, fue un militante trotskista y también del Partido Comunista en su juventud, Murray Bookchin. Entonces, él nunca se desligó por completo del interés por la influencia de Marx. Se alejó del marxismo para acercarse al anarquismo, pero no es que era un anarquista que rechazaba las ideas marxistas. Simplemente rompió más que todo con el marxismo-leninismo, que era lo que estaba en boga. En sus distintas vertientes, ¿no? Pero con el marxismo-leninismo en bloque, ¿no? Y trataba de plantear una alternativa. Y capaz lo más interesante o original de su trayectoria fue cuando empezó su fuerte interés por los problemas ambientales. En ese momento, él fue un precursor del comienzo del ecologismo. Perdón, en ese momento ubicanos un Sí. poquito en el tiempo. Principio de la década del 60. Bien. Ya en el principio de la década del 60, él empieza a darle una prioridad a las problemáticas ambientales y analizar la devastación que estaba generando el capitalismo. También siendo consciente que en la Unión Soviética y en los países socialistas no se estaba haciendo algo muy distinto, ¿no? En relación al ambiente. También se estaba generando un enorme daño ambiental. Pero él va a analizar
¿no? Él fue uno de los primeros en hacer un cuestionamiento de la agricultura capitalista y lo que estaba generando, ¿no? De que acompañando el crecimiento de la productividad y una mayor producción de alimentos, también crecía el daño ambiental, el uso de pesticidas, la degradación del suelo. Él fue casi en paralelo con Rachel Carson, que es más reconocida por haber señalado esa problemática, ¿no? Rachel Carson es, por consenso, considerada una de las primeras científicas que le dio impulso al ecologismo, ¿no? Por su libro La Primavera Silenciosa, que fue muy leído y muy discutido en su época, y donde cuestionaba el uso intensivo de pesticidas y los daños que generaba. Pero Bookchin también en la misma época estaba planteando eso. Llegó a un público distinto, pero también lo estaba planteando. Entonces, él además se ocupa de las problemáticas urbanas, de los problemas que genera la urbanización, y todo esto también lo empieza a darle forma a través de una teoría que él va a llamar ecología social, que buscaba conjugar distintos saberes, incluyendo el marxismo, ¿no? Pero una serie de saberes que estaban desarrollándose, tratar de superar la dicotomía entre ciencias sociales y naturales, tratar de combinarlas, de hacer un trabajo interdisciplinar. Fundó un instituto de ecología social para fomentar esto. Fue uno de los propulsores, ¿no? de esta academia, que también era parte como de la contracultura. Él también estuvo muy ligado a lo que era la contracultura de la década del 60. Muy activista ahí, tratando de incidir, siempre tratando de él, en ese momento, tratando de meter la discusión política en la contracultura, tratando de politizar algo que era más vinculado a movimientos artísticos y de liberación muy, muy típicos de la época, como los hippies y el emergente movimiento ecologista, que él veía que estaban bastante despolitizados, con poca discusión política y teórica. Él siempre trataba de incidir en esos movimientos sociales emergentes. Tratando de una línea anarquista, pero un anarquismo ligado a la lucha de clases, ligado a también un involucramiento en tratar de transformar la sociedad desde raíz, ¿no? Con una perspectiva revolucionaria. Él veía que no estaba presente un proyecto revolucionario de rehacer la sociedad o una alternativa en los movimientos de la época. Entonces, él trataba de su praxis política meter esa necesidad de cambio. Y incorporando, como fue uno de los primeros en incorporar, el tema de la prioridad de lo ambiental. Darse cuenta que el tema ambiental iba a ser algo cada vez más preponderante y que estaba brillando por su ausencia en el marxismo. Él lo identificaba, pero también lo veía que tampoco lo tomaba el resto del arco político. Entonces, bueno, él empieza a dar esos debates, empieza también a cuestionar a los movimientos más moderados, al ambientalismo moderado, proponiendo que el ambientalismo moderado, al no ser anticapitalista, tiene muchas limitaciones, ¿no? Es un reformismo que busca dar solución parcial a los problemas ambientales, pero no va a la raíz. Y entonces, por eso mismo, era muy necesario plantear que ir a un análisis más estructural de las causas de la degradación ambiental. Entonces, bueno, él va a hacer también, a partir del desarrollo de la ecología social, va a desarrollar en paralelo la línea política, que es el ecoanarquismo. Que él acá, él va a decir que el ecologismo, lo que él veía que estaban haciendo en el ecologismo, tenía ciertas afinidades con el anarquismo, ¿no? Porque eran movimientos descentralizados, no partidarios, que en ese momento no aspiraban a la toma, a llegar al poder estatal, sino que se organizaban de forma bastante descentralizada y asamblearia, más autoritativos en su forma de luchar. Entonces él veía una serie de afinidades entre el movimiento ecologista que estaban haciendo y el anarquismo.
Lo que él notaba es que no tenían idea del anarquismo los ecologistas, ¿no? En el ecologismo no estaba esa conciencia. Entonces él trató de fomentar esta afinidad, que tomen conciencia, tratar de difundir cómo las ideas de Bakunin, de Kropotkin, se podían insertar en la idea de construir una alternativa, que los clásicos del anarquismo tenían algo que decir. Y bueno, él a partir de eso va a tratar de darle una orientación política bastante definida a su propuesta. También va a identificar que entre la ecología social y el anarquismo puede haber un vínculo fuerte, porque él planteaba que en la base de los problemas ambientales estaba la dominación del hombre por el hombre. Ese tipo de relaciones sociales se traducía en también un tipo de relación social de explotación sobre la naturaleza. Bueno, esta idea es bastante discutida, y es discutible, lo podemos discutir más adelante, ¿no? Pero él veía que había un lazo entre eso, ¿no? Entre la explotación del hombre por el hombre, entre estas relaciones sociales, y el tipo de relación que se tiene con la naturaleza, que también es de explotación, donde hay una concepción de extractiva y de recurso, y no de una convivencia armoniosa con la naturaleza, sino de explotación y de sacar el máximo posible de lo que nos puede brindar la naturaleza. Entonces ahí va a ver que el conocimiento ecológico le daba, según él, le daba la razón a él en que se podía tener otro tipo de vinculación con el medio ambiente. Entonces, él va a decir que el anarquismo sería lo más adecuado para esa relación, para ir constituyendo una nueva relación hombre-naturaleza. Bueno, después, yo por otro lado, pongo bastante énfasis en el artículo en las críticas que hace Bookchin al crecimiento, ¿no? Al imperativo de crecimiento que caracteriza el capitalismo. Y él lo plantea como una necesidad estructural. En esto no va a ser el primero, quizás va a ser el primero en vincularlo con el daño ambiental, ¿no? O uno de los primeros. En ver, ya en Marx estaba presente esto, pero él lo va a desarrollar bastante más, la idea de que la economía capitalista necesita una reproducción ampliada, necesita expandir tanto los mercados como los niveles de producción y de consumo. Entonces, esa característica del capitalismo era incompatible con la sostenibilidad ambiental. Y que en la época que él estaba, ¿no? Donde empezaron a escribirse libros, ¿no? Sobre la sociedad opulenta, la sociedad de consumo, el consumismo empezaba a adquirir un rasgo cada vez más preponderante, en especial en Estados Unidos. De hecho, él sacó un libro que se llama El anarquismo en la sociedad de consumo, donde también trataba de plantear un debate en contra del consumismo. Y bueno, ahí va a ir perfilándose una caracterización del capitalismo y de cómo debería ser la alternativa a este modo de producción. Y donde él va a plantear que hay que abandonar la prioridad dada al crecimiento como objetivo máximo de la economía. Y en esto él va a denunciar que muchos marxistas también daban una prioridad desmesurada al crecimiento como solución a los problemas, ¿no? De hecho, él va a señalar, ¿no?, que la Unión Soviética en la Guerra Fría, gran parte de la Guerra Fría fue una lucha por quién crecía un mayor ritmo, quién tenía un mayor nivel de crecimiento, quién explotaba con mayor eficiencia los recursos naturales y a mayor escala. Quién podía brindar una mejor calidad de vida, pero entendida también en niveles de consumo. Y él considera que esta disputa por ver qué modelo es mejor para el crecimiento económico era bastante problemática, porque terminaba, el socialismo terminaba, en vez de ser una alternativa, terminaba queriendo disputarle el crecimiento al modo de producción capitalista. Y según Bookchin, iba a ser difícil ganarle esa batalla al capitalismo, justamente porque el modo de producción capitalista es el que mayor
crecimiento ha logrado a lo largo de la historia. Y aparte aceleradamente. Ese ritmo de crecimiento propio del capitalismo es incompatible con la planificación a largo plazo. Si uno planifica a largo plazo, va a buscar la sostenibilidad, no la devastación ambiental y el cortoplacismo que es típico del capitalismo. Entonces él pensaba que en una concepción donde la prioridad sea el bienestar humano, sin devastar las condiciones, la base natural en la que se apoya la economía, él consideraba que el imperativo del crecimiento iba a entrar en tensión con con la búsqueda de una calidad de vida. Había que buscar un equilibrio que era incompatible con esta mentalidad que ponía por encima de todo, a nivel económico, el crecimiento. Había que hacer un cuestionamiento radical al imperativo de crecer. Y bueno, ahí es donde yo identifico la afinidad con el decrecimiento. Que otros autores lo han trabajado también, que yo cito, pero sin profundizar mucho, ¿no? En el vínculo que hay entre las posiciones de Murray Bookchin, el ecoanarquismo y el decrecimiento. Y bueno, también puede identificar pero perdón, ¿Bookchin específicamente planteó la teoría del decrecimiento? No, él criticaba el crecimiento y planteaba la necesidad de abandonar esa prioridad. Pero él criticaba el crecimiento como corriente. Ok, por eso. Aparte, Bookchin era antimalthusiano. Él tiene textos muy críticos del malthusianismo. Estaba totalmente en contra de los neomalthusianos de derecha que surgieron en esa época, ¿no? Los que escribieron el boom poblacional, que era el texto de Herlich, creo que era, no me acuerdo, era un par. Sí. Había toda una línea dentro del ambientalismo que atribuía el crecimiento poblacional como el principal problema. Sí. Y Bookchin siempre fue claro en eso que no. El problema era el modo de producción capitalista, no. La cantidad de población. Después se podía discutir si el aumento poblacional era deseable o sostenible, pero él era antimalthusiano y tuvo varios textos en contra del malthusianismo de la época. Por su reduccionismo, ¿no? Y por pensar que el problema era que los pobres se reproducían mucho. No, él ahí se plantaba firmemente en contra. Otra de las luchas de Bookchin es contra lo que en Estados Unidos se entendía por ecología profunda, que no era lo mismo que en Europa. En Europa era más una corriente filosófica, sin mucha presencia política. En Estados Unidos era más un movimiento que influyó bastante en el conservacionismo, ¿no? Entonces el ecologismo se reducía en muchos casos a posiciones antihumanas, diciendo que el ser humano era el cáncer que arruinaba el planeta. Y también, ¿no? Totalmente despolitizado ese planteo, ¿no? El plantear como el ser humano en abstracto como el responsable de la degradación ambiental. Bookchin también sacó varios textos críticos de esa postura. Tenía mucho de místico la ecología profunda. También, Bookchin de la década del 80 y de los 90, la mayoría de sus escritos eran en contra de estas líneas. Él empezó a sacar libros en contra de los ecologistas, haciéndose responsable que él alimentó un poco el monstruo, digamos, al que estaba criticando, diciendo que él mismo contribuyó con sus escritos y con su militancia política a que crezca un ecologismo místico, irracionalista, anti-ilustración, anti-civilización, ¿no? Y él, en la última etapa de su vida, combatió eso, ¿no? Combatió esas tendencias. Dentro del anarquismo, que estaba surgiendo el primitivismo, ¿no? Que querían volver a una sociedad de cazadores-recolectores, él consideraba que una sociedad ecológica no es eso. Una sociedad sostenible no es un tipo de sociedad que va en contra de la tecnología, que va en contra de los avances científicos, que va en contra de los avances a nivel organización humana. Él todo eso lo combatió con fuerza y también por eso mismo empezó a ser cuestionado por considerarlo alguien anacrónico, ¿no? En los 90 criticar todas estas posiciones que estaban tan de moda lo convirtieron en un viejo reaccionario, ¿no?
Él se oponía, no estaba el concepto todavía, pero él a lo woke, claramente, que es algo que hemos discutido bastante, se oponía. Tiene varios textos dedicados a cuestionar. Ahí apareció el decrecimiento y te apagó la luz. Sí, sí. Me quedé sin energía. Nada. Ahora vamos si lo arreglamos. Bueno. Bueno, si no, déjalo así, igual te vemos, ya te vimos, sabemos que estás ahí. A ver, te voy a hacer algunas preguntas. Sí, por supuesto. Vos mencionaste, mágicamente, que la explotación, que él asociaba explotación hombre por el hombre, estaba vinculado con la explotación que se hacía de la naturaleza. Y vos dijiste, bueno, esto puede ser cuestionado, qué sé yo, desarrollar un poquito más. ¿Por qué puede ser cuestionado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaba diciendo? Que la explotación de la naturaleza que se daba en la sociedad industrial estaba asociada a la explotación del hombre por el hombre. Sí, él establece una correlación, ¿no? Él dice que esta explotación, estas relaciones de explotación, él lo asocia con el surgimiento de la jerarquía. Antes del surgimiento de las clases sociales, él plantea que va a haber sociedades jerárquicas con distintas formas de jerarquización, donde se establece unos lazos donde un grupo explota a los otros, ¿no? Un grupo humano tiene relaciones de explotación sobre los demás. Esto es bastante cercano al anarquismo, ¿no? Lo va a asociar con el Estado. Entonces va a plantear que las sociedades, antes que el Estado, surgieron distintas formas de jerarquía, ¿no? Habla de la gerontocracia, habla del concepto patriarcado en su sentido más orientado a analizar las relaciones de las sociedades del pasado. Ajá. Y también va a hablar de... va a tener una definición de patriarcado diferente a la del feminismo. Una definición de patriarcado que va por otro lado. Y también va a tener... va a plantear que el surgimiento de la sociedad de clases sociales y también la estamental va a significar una nueva etapa entre la explotación del hombre por el hombre, pero también en los grados de explotación sobre la naturaleza, en el nivel de explotación de los recursos naturales, ¿no? A medida que se van consolidando estructuras de poder y dominación, también avanza en paralelo una mayor dominación y control y búsqueda de explotar al máximo y de optimizar la explotación de la naturaleza, ¿no? Al mismo tiempo que se desarrollan técnicas de explotación de la mano de obra humana para generar riqueza, también se va en paralelo un desarrollo de las técnicas para explotar cada vez más los recursos naturales, hasta expoliarlos, hasta destruirlos, hasta agotarlos. Así como la sobreexplotación capitalista agota a los obreros, la sobreexplotación capitalista de la naturaleza va agotando los recursos y va destruyendo los bienes naturales, ¿no? Él va a plantear ese paralelismo. Pero no es que tienen que estar de la mano sí o sí, porque Eso no. En la, Es lo que va a plantear. En la sociedad, discúlpame, en la sociedad medieval, en la sociedad clásica, en el modo de producción antiguo, existía la explotación del hombre por el hombre, pero no podemos decir que no existía explotación de la naturaleza, habría que definir qué es explotación, sí. Pero claramente no había un agotamiento, en algunos casos sí hubo, pero no incomparable con el agotamiento de recursos o de sistemas naturales que existen en el capitalismo. Sí, él marca esta elevación, pero él va a asociar con que la optimización de la explotación que logra el capitalismo también la lleva a profundizar la explotación de la naturaleza. Como que hay un paralelismo. Yo por eso digo que es cuestionable, ¿eh? Yo esto me lo empecé a plantear de que, por ejemplo, en el modo de producción esclavista, los niveles de explotación sobre los hombres era mucho peor, y sin embargo la explotación de los recursos naturales no iba al mismo nivel. Entonces, este paralelismo que él establece es cuestionable. De hecho, se lo han cuestionado. Y él lo que buscaba, ¿no?, justificar es que
la única forma de superar los lazos de explotación sobre la naturaleza era eliminando la explotación del hombre por el hombre. Y con eso discutía, ¿no? Por eso él planteaba que la lucha de clases y la lucha anticapitalista tiene que estar a la altura de toda la lucha ecologista. Un ecologismo sin promover un cambio de modo de producción, sin querer superar la sociedad de clases, no tenía futuro, no iba a poder lograr el objetivo de la sostenibilidad ambiental, porque es inherente a las sociedades basadas en la explotación el tener que explotar también los recursos naturales. No pueden tener una relación equilibrada o de moderación o de respeto a los límites una sociedad como la capitalista. Bien, dijiste también que él, de alguna manera, proponía una relación armoniosa con la naturaleza. Sí, en ese punto él lo que consideraba es que una relación racional con el entorno natural era una relación de poder identificar y reconocer los límites que plantea la naturaleza a la hora de el uso de los recursos y poder aceptar esos límites sin querer sobrepasarlos. Y eso implicaría una... él también en eso él dice que también la humanidad tiene un rol de restaurar lo destruido, que es lo que él no ve que haga el capitalismo, ¿no? La idea de, además de armoniosa, es también la idea de una intervención activa, pero orientada a sostener tanto la diversidad biológica como los ecosistemas, como los recursos no renovables. Él plantea que esa racionalidad ambiental aplicada, él en realidad va a hablar de la racionalidad ecológica, ¿no? Aplicada a la administración de los recursos y de los territorios, iba a permitir una mayor armonía, ¿no? Lo contrario a esta armonía es la sobreexplotación que caracteriza el capitalismo. ¿Él utiliza el término relación armoniosa o armonía? Sí, lo tiene, creo que hasta lo cito yo, a ver. Acá tengo el texto. Después de. Yo recuerdo que lo citaba, usaba esa palabra. Yo sé que sí, es una palabra que... Es bastante ingenua esa posición, digamos. No hay, ninguna especie tiene una relación armoniosa con la naturaleza. Bueno, él consideraba que justamente como somos dotados de razón y conciencia, podemos aspirar a una relación más armoniosa con la naturaleza, ¿no? De no sobreexplotarla, no destruirla. No destruir la base de sustentación. O sea, por armoniosa solamente entendía la no sobreexplotación. Sí, no la ausencia de conflicto. No, en eso no tenía una concepción romántica del lazo con la naturaleza. Él, de hecho, en su libro más grandote, el Ecología de la Libertad, ahí hace toda una definición mucho más desarrollada de lo que entiende por la naturaleza, y él habla también todo el tiempo de tener una concepción dialéctica, que siga Hegel en su concepción de cómo entiende la naturaleza. Claro, y en Hegel y en Marx no hay una relación, por ejemplo, armoniosa. Justamente subrayan esa imposibilidad. Pero él cuando habla de armoniosa es que la conciencia, el saber ambiental, el saber científico, permitiría un mayor respeto y una relación de no explotación. Por armonioso se refiere a no sobreexplotar. Aunque él hace una discusión ahí de que habría que tratar de superar la idea de explotación, ¿no? A la hora de entender el uso de los recursos, ¿no? Habría que tratar de ir por un lado también a nivel terminológico, de abandonar la idea de que la única forma de relación sea la explotación. Sí, está bien. Ese término existe, y no solo el término, sino lo que implica, que es utilización o usufructo de la naturaleza. Sí. Lo cual no se puede, bajo ningún punto de vista, negar, porque no podríamos vivir, ninguna especie puede vivir si no utiliza a el resto de la naturaleza, digamos, ¿no? Sí. Es una ley biológica, una de las primeras leyes biológicas, una de las más fundamentales.
Y Él ahí tiene una discusión interesante contra los antiantropocentrismos, ¿no? Él ya estaba en el debate de esa época que estaba el biocentrismo como alternativa. Y él ahí se posiciona bastante firme, diciendo que hay una jerarquía entre los seres vivos y a pesar de, por eso algo que también está bastante, que es común ahora, es la idea de simetría o anulación de jerarquías entre los seres vivos, ¿no? El ecologismo contemporáneo dice que eso es un rasgo antropocéntrico, humanista. Entonces todo lo que es el ecologismo poshumanista dice que poner al ser humano por encima, en relevancia, sobre los demás seres del reino animal, es una posición, bueno, antropocéntrica y también, no lo dice con esta palabra, pero sería como reaccionaria, sería algo que atrasa, pensar que el ser humano tiene derechos a tener un dominio sobre la naturaleza. Y Bookchin ahí se posiciona en contra de los antiantropocéntricos por las concepciones que tenían, ¿no? Tenían una idea de humanidad como inherentemente destructora, como que es propio del ser humano abusar o destruir el medio en el que vive, y que por lo tanto había que tener un cambio de mentalidad y quitarle la posición de jerarquía. Entonces, Bookchin polemizaba diciendo, para esta gente es lo mismo una cucaracha que un ser humano, un insecto que un ser humano, merecen la misma consideración, no tienen ningún tipo de concepción también de que el ser humano es el que es capaz también de alcanzar otro tipo de relación con la naturaleza. Esto sí era humanista, era un optimista de que es posible una organización social y económica que sostenga el medio ambiente sin devastarlo. No es algo propio de la condición humana la destrucción. No, pues si fuera así, ¿qué sentido tendría la política? O tratar de hacer un cambio, una transformación. Él cuando habla de rehacer la sociedad, lo que él plantea es que tiene que ser un proceso consciente, un proceso de intervención sobre el medio. No, él plantea ciudades ecológicas. Una ciudad ecológica es una ciudad altamente intervenida por el ser humano. No es vivir en la selva. Es una transformación del entorno con una búsqueda de reducir el impacto ambiental, de tratar de tener áreas urbanas con mucho espacio verde. Él tiene una especie de diseño donde tener como consideración también de las dimensiones en las que tiene que tener una sociedad para tener una relación con el entorno sostenible, ¿no? Él se oponía mucho a la megalópolis, no a la ciudad, sino a las megalópolis que tienen millones y millones de habitantes y no pueden, y son totalmente dependientes de traer todo de afuera, ¿no? Generan también, por su forma de estar constituida, un tipo de dependencia donde no producen nada para alimentarse ahí mismo, sino que todo proviene de afuera, de grandes distancias. Y también él ve que por ejemplo, la planificación urbana para él era clave. Tenía que haber una planificación urbana que oriente la reestructuración de las ciudades. No tenía que ser algo de retorno al campo. Para nada él. Porque generalmente los que ridiculizan las posiciones de Bookchin piensan que él quiere un retorno a una vida primitiva. Y está muy lejos eso de ser verdad. Él tiene planteos que pueden ser cuestionables o no, pero que digamos que puedes cuestionar lo que él dice, porque él habla mucho de descentralizar, está en contra de la centralización. Él propone una sociedad mucho más descentralizada, más de comunas, más de pequeñas ciudades, pequeñas y medianas ciudades, eliminando los centros urbanos gigantescos, para también descentralizar el poder. Y porque también él ahí tenía una posición de que una ciudad con ciertas dimensiones es mucho más equilibrada con el medio circundante que sociedades de Ahora, millones. ¿él no se preguntaba por qué esto no se daba? Esto de ¿Por qué no? de la sociedad de comunas, Sí. de ciudades más acotadas. ¿Por qué esto no se daba? Esa es una propuesta muy característica de todas estas posiciones anarcoecologistas, digamos, ¿no? Sí. Del ecologismo de los años 60
70, que quizás no se identificaban necesariamente como ecoanarquistas, pero que iban en esta línea, digamos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el ecosocialismo contemporáneo, muchos También, adhieren a sí, esta línea de sí, sí, sí. alternativa, ¿no? Eh, Incluso gente que se considera marxista habla sí, sí, de... sí. O sea, aquellos que no son biocéntricos, Ujú, biocentristas y que no caen en la ecología profunda, en ese ecologismo ingenuo, y que proponen un desarrollo de la sociedad, en general, lo que cuestionan es justamente estas sociedades del megaconsumo, digamos, ¿no? De sí. alguna manera abogan por la frugalidad. Él nunca se preguntaba por qué eso no se daba. Bueno, ahí ponía mucho énfasis en que hay una forma de organizar la economía de las sociedades industriales, donde se generan estos grandes centros industriales y de servicios, que son las grandes ciudades, y donde se abandona los pueblos, las ciudades medianas y pequeñas. Se abandona y hay es lo que plantea es una excesiva concentración. Eh, donde hay zonas enormes donde están totalmente deshabitadas y donde hay un abandono total, y otras donde concentran toda la industria, toda la infraestructura y la mayoría de los servicios. Entonces, él lo que habla es que las tecnologías contemporáneas permitirían o facilitarían la descentralización. Y eso a mí me pareció interesante porque él plantea, muy lejos de los antitecnología, él plantea que justamente el desarrollo tecnológico actual, las tendencias que él también llegó a ver, ¿no? Internet, llegó a ver las tecnologías que permitirían una economía más, de una economía, tecnologías versátiles que permitirían producir sin necesidad de estar siguiendo el modelo fordista de grandes fábricas. ¿En ¿No? qué Él década veía, falleció más o menos? ¿En qué década te y él acordás? falleció en 2006. Ah, bien. Entonces llegó a ver muchos de los cambios que se dieron de la década del 90 en adelante, a nivel Ujú. tecnológico, y él me veía como con optimismo. ¿No? Él ya igual desde la década del 70 habla de que el desarrollo tecnológico iba a permitir esta sociedad ecoanarquista, una sociedad descentralizada. Ajá, bien. De hecho, bueno, yo una de las cosas que estoy trabajando es, por ejemplo, cómo las tecnologías 3D, la impresión 3D, ¿no? Y tecnologías paralelas en línea con eso, permitirían una producción más descentralizada, ¿no? Porque podés tener desconcentrado Ujú. maquinaria capaz de producir muchos de los bienes necesarios en pequeñas, en las comunidades, en las ciudades, disminuyendo lo gasto que implica el transporte, ¿no? Si vos lográs eh, difundir esa tecnología a nivel masivo por todo el territorio, permitiría producción de bienes sin tener tanta dependencia de la importación que implica largas distancias, ¿no? Grandes viajes. Eso Ujú. es algo que estoy trabajando, pero está como en modo exploratorio esa investigación, ¿no? Pero me parece interesante porque Bookchip habla de que hay ciertas tecnologías que permitirían y facilitarían una descentralización y una economía mucho más descentralizada y con desarrollo local. Él veía que el desarrollo local era clave para evitar la megalópolis, ¿no? La megalópolis también es producto de la destrucción de las economías regionales de muchos lugares del mundo que obligan Claro, a la población lo que pasa es que eso va a irse a las totalmente grandes en ciudades. contra de una economía de escala. Vos decís que entonces ahí está la crítica al crecimiento, porque de alguna manera eso implica un impedimento, desarrollo de comunas, de economías locales. Autosufic- eh, Bastante, es lo que plantea comunas bastante autosuficientes, ¿no? No totalmente autosuficientes, pero que tengan un nivel de autosuficiencia elevado, para que no tengan tanta dependencia de bienes provenientes de largas distancias. Entonces, avanzar en todo lo que pueda hacer una comunidad autosuficiente, avanzar en esa dirección y no autosuficiente de comida, autosuficiente tecnológicamente, con soberanía tecnológica que les permita tener todo lo necesario para una buena vida, sin tener tanta dependencia de los grandes centros industriales, de los grandes centros urbanos, donde se producen los pero bienes de consumo. eso implica de alguna manera
un cuestionamiento importante a ciertos criterios de calidad de vida de la modernidad. Claro, sí. De hecho, para mí lo que es interesante es que él no plantea una postura antimoderna. Y en esto se diferencia, para mí, de todo lo que es No, posturas está mucho bien, más ingenuas. pero satisfacer las necesidades, porque a ver, antes que o al mismo tiempo que, si queremos, bajar los niveles de agotamiento de los recursos naturales, de sobreexplotación, tenés que satisfacer las necesidades de toda la población, que buena parte de la población mundial los tiene insatisfechos. Sí. ¿Sí? En parte se podría, no sé si hay cálculos hechos, en parte se podría hacer redistribuyendo la hiperconcentración de recursos en algunos pocos, en algunas pocas clases, hacia el resto, pero habría que ver hasta dónde eso alcanza, digamos. Por eso debe haber quizás algunos cálculos, pero esos cálculos nunca van a poder ser exactos. Pero para satisfacer las necesidades de la población mundial, que es creciente, si vos bajás el ritmo de productividad, quizás estemos en un problema, digamos. Eso Muchin me parece que no se lo planteó en estos términos. O sea, tenía un planteo más al estilo proyecto lindo que proyecto concreto. ¿O no? A ver. Ahí hay todo un tema de una descentralización permitiría también una mejor distribución. Esto no necesariamente es así, ¿no? Pero él plantea que se habría que orientar políticamente la reestructuración social hacia que una desconcentración poblacional de las grandes megalópolis y que eso haría posible una mayor sustentabilidad y también un cambio en la matriz energética. Para que una matriz energética de energías renovables pueda ser sostenible, tiene que haber otra escala de las sociedades, ¿no? Es difícil que una megalópolis pueda sostenerse con energías renovables. Imposible, por ahora es imposible. En cambio, que esto también lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Sociedades de menor escala, de algunas regiones del mundo, pueden cubrir gran parte de sus necesidades energéticas con energías renovables. ¿No? Él también fue un promotor de la transición energética desde muy temprano, ¿no? Muy optimista con la energía solar, la energía eólica y otras fuentes que él consideraba que se podían aprovechar para superar la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? Porque él también identificaba que la explotación de combustibles fósiles iba a generar consecuencias sobre el clima. Entonces él sostiene que para que justamente una sociedad sea posible, una sociedad ecológica sea posible, hay que desconcentrar primero. El primer paso es desconcentrar. En una megalópolis no va a haber sostenibilidad. No se puede. Él dice que no se puede, ¿no? Yo justamente hace poco tuve un viaje que vi una megalópolis como Berlín, enorme, donde se avanzó muchísimo en cuestiones ambientales, por lo menos, ¿no? Entonces ahí uno va recalculando y diciendo, quizás con una organización racional de los recursos. Me parece que Alemania, a partir de que se le corta el gas ruso, no es el mejor ejemplo de eficiencia energética. Está en decrecimiento, justamente, ¿no? Claro, hasta tienen cortes de luz programados, o tenían. Pero están avanzando a tener un 60-70% de la energía renovable. Eléctrica, ¿no? Por supuesto. Pero como, igual, yo ya sé, como las críticas esas, que gran parte de eso todavía sigue siendo dependiente del combustible fósil para la producción de los paneles solares, para la producción de las turbinas eólicas. No es que prescindís de eso. Y también tiene una vida útil determinada. ¿Cómo cargas las baterías eléctricas, por ejemplo? Y también todo lo que implica a partir de la electricidad generada como. ¿no? Sí. No es que es una solución. Lo que sí pienso es que es posible cierta sostenibilidad en grandes ciudades. Que es posible una mayor. Se puede hacer reformas a nivel de matriz energética que permitan un uso más eficiente
de los recursos que lleva a una reducción del impacto ambiental. Dos cosas, yo diría. Por un lado, tiene una mirada un tanto bucólica, bastante, creo yo, difícil de poder concretarse, porque hay un nivel de expectativa de vida en todas las sociedades, aquellas que lo pueden sostener, aquellas que todavía no lo alcanzaron, pero lo quieren alcanzar, de un estado de bienestar y de comodidad que lo da, se da a través de la satisfacción de productos y de servicios. Y él está implicando, bueno, no, tenemos que renunciar a muchas de esas cosas. Sí, ahí igual coincide un poco con los decrecentistas, que ahora voy a meter un poco eso, que es Sí, que a eso en esta quería coincidencia llegar. se pueden producir bienes durables. Se puede satisfacer las necesidades de la población apuntando a que en vez de los bienes típicos del capitalismo que tienen No, obsolescencia programada. eso está claro, porque la obsolescencia programada ahí sí tiene que ver con la lógica Del capitalismo. de incrementar la plusvalía, digamos, ¿no? Incluso en la Unión Soviética había bienes mucho más durables que Sí, los que se vendían en Occidente. claro. Después otra cosa sería la calidad, la estética de los productos. Eso es otro debate, pero los bienes durables que caracterizan a una producción con otra lógica, ¿no? Una producción para satisfacer necesidades. Claro, pero una cosa son bienes durables y otra cosa son comunidades basadas en cierta frugalidad, digamos. No es lo mismo. Vos podés seguir manteniendo las grandes ciudades con bienes durables. Sí. O sea, eficientizar la producción, claramente, en base al uso del producto y no a la renovación para que el capital venda cada vez más. Pero no por eso tenés que achicar las ciudades, por ejemplo. Y no por eso necesitas... A ver, la renovación energética, la transición se va a tener que dar porque en algún momento cada vez se está alejando más, digamos. El petróleo y el gas se terminan. ¿Sí? Los combustibles fósiles se van a terminar porque son finitos. Sí. Eso está claro. Pero por ahora no hay nada que los pueda reemplazar. Ninguna de las tecnologías alternativas puede reemplazar ni el 10% del nivel de satisfacción de necesidades que siguen dando los hidrocarburos. Y ahí es donde entra el tema del decrecimiento, que el decrecimiento como propuesta a esa problemática No era una a plantea. ver, entremos ahí, que no es una propuesta de Buchin la del decrecimiento. Él no hablaba de decrecimiento, ¿no? No, él hablaba de rehacer la sociedad con otra matriz tecnológica y energética para hacerla sustentable, ¿no? Pero él no usa el concepto de crecimiento, que es muy posterior. Claro, bueno, No es a tan ver, posterior, digamos. Él murió en 2006 sí, y bueno, el pero decrecimiento en esa época ya estaba. sí, empieza, digamos, quizás. Y también Contanos qué tuvo es debate esto por del el decrecimiento de decrecimiento. los 70. El libro Los límites del crecimiento. Bookchin lo discute más de una vez el Sí, libro ese. sí. Y él no concuerda, porque ¿qué pasa con el libro? El libro, en Los límites del crecimiento, ponía mucho énfasis en el control poblacional. Sí. Había un énfasis muy fuerte ahí. Y también quería limitar el desarrollo de los países emergentes, porque veía como un problema ese desarrollo. Subdesarrollados, no existía el término emergente. Por eso, los países subdesarrollados, si se desarrollaban, el informe de los límites de crecimiento consideraba que iba a ser algo perjudicial para la sostenibilidad ambiental. Ahí Bookchin no adhiere a los límites del crecimiento, por lo menos al diagnóstico y a las propuestas de ese libro. Sí, porque los límites del crecimiento era parte de lo que era la derecha malthusiana que nombraste antes, y eso ya lo aclaraste, y él tenía una posición desde la izquierda, claramente. Sí, desde la izquierda, en tensión con el marxismo de la época. Sí, de una izquierda más anárquica, está claro. Una izquierda libertaria, que en esa época. Sí. Ahora es complicado hablar de libertario, pero en Exacto, esa época la sí. izquierda libertaria era el anarquismo. El histórico significado del término libertario, que lo dio vuelta el anarcocapitalismo. Bueno, vamos a los decrecentistas entonces, a ver, Sí. ¿quiénes son y qué plantean? Bueno, el decrecimiento va a empezar por parte de una serie de teóricos críticos de varios pilares de la economía hegemónica, ¿no? Por ejemplo, usar el criterio de crecimiento del PBI como indicador de la salud de la economía, pensar que ellos señalan el reduccionismo de esa postura, de creer que con el crecimiento del PBI
los países van a ser necesariamente más prósperos y va a haber mejor calidad de vida. Y con la obsesión del crecimiento. Ellos identifican que había una obsesión en todos los países y por parte de todas las políticas económicas de apuntar al crecimiento, ¿no? Y un crecimiento entendido, como dije, del PBI. Entonces elaboran toda una crítica al PBI, eso es uno de los puntos, pero sin profundizar ahí, que no lo hago en el texto. Además de eso, consideran que hay una sociedad crecimiento dependiente, ¿no? Que depende del crecimiento, que si deja de crecer, se derrumba. Y ellos lo que plantean es que el decrecimiento se va a dar por las buenas o por las malas. No se va a poder sostener infinitamente, por mucho más tiempo, por el agotamiento de recursos, principalmente, pero también por otras razones, ¿no? Por características de los ciclos económicos, ¿no? Muchos de los decrecentistas son economistas. Entonces, hacen un análisis de que la economía no puede estar en crecimiento perpetuo y que las crisis son inherentes. Y que las crisis muchas veces son provocadas por el crecimiento. Un crecimiento excesivo genera una contracción en el capitalismo, tarde o temprano. Entonces van a marcar, primero, que es un error pensar que la prioridad de la economía y las prioridades políticas tienen que ser el crecimiento. Entonces se van a llamar a sí mismos decrecentistas para polemizar. Después de estos van a surgir decrecentistas extremos, ¿no? Pero ellos en un principio tienen una posición crítica del crecimiento y de plantear alternativas. También son críticos del desarrollo, pero porque ven que el desarrollo en todo el mundo es entendido como crecimiento, ¿no? Está muy ligado el concepto desarrollo al de crecimiento económico. El crecimiento también, como digo siempre, anclado al PBI. Entonces, para empezar, consideran que hay que usar una alternativa al PBI. Hay que construir una alternativa al PBI. No lo satisface las alternativas que se han construido, ¿no? Hay distintos índices que pretenden ser superadores del PBI y no adhieren a esas alternativas, ¿no? Los índices de desarrollo humano. No me viene ahora a la mente. ¿Cuáles eran los otros indicadores? Vos seguramente te acordás. Que se plantean como alternativas al PBI. No, además del índice de desarrollo humano, no. Hay un par más, pero bueno. Sí, pero nunca me dediqué a buscar cuáles son, ¿no? No, pero hubo intentos sí. de aceptar que hay un reduccionismo en el PBI y buscar otros indicadores. Sí. Incluso en los economistas más del establishment, ¿no? Se saben que hay problemas con el PBI. Hay un reconocimiento. Sin embargo, lo siguen usando porque consideran que es el más aceptado, el que mejor se puede medir, el que es más fácil de medir a partir de los datos disponibles. Entonces, construir otro índice es todo un desafío y que muchas veces no se cuenta con las herramientas. Pero bueno, los decrecentistas van a decir, entonces van a empezar a hablar de que hay que apuntar a un tipo de decrecimiento planificado, como propuesta ya más concreta, además de la crítica al crecimiento, de decir que es imposible un crecimiento perpetuo en un país, en un planeta con recursos finitos. Hay que aceptar esta verdad, digamos, este axioma, esto que es evidente, de que no se puede crecer infinitamente, para ir orientando la economía hacia una economía post-crecimiento, una economía donde ya no va a haber crecimiento. Hay que adaptarse a esa situación y tratar de garantizar la satisfacción de las necesidades humanas, pero sin aumentar el consumo de recursos, de energía, y tampoco sin incrementar artificialmente las necesidades. Entonces ahí también hay todo un debate sobre las necesidades, que eso ya estuvo presente también en el marxismo. Hay textos donde hay toda una literatura hablando sobre las necesidades, ¿no? ¿Cómo sería una economía orientada a satisfacer necesidades? ¿Cuáles son las necesidades esenciales y cuáles serían las superfluas? Ese debate está presente ahí en los decrecentistas. Hay también toda una idea de combinar distintos tipos de saberes, ¿no? que circulan, también de planteos alternativos. Y ahí es donde capaz uno puede meter el ojo crítico, ¿no? Porque hay una romantización muchas veces de conceptos como el buen vivir,
¿no? Que lo insertan de forma muy acrítica muchas veces, ¿no? Como una consigna, como un concepto que sería, el concepto sería la alternativa, ¿no? Como cambiar de criterio y orientar la economía por el buen vivir nos llevaría por otro sendero. Y queda muy consignista, ¿no? Una consigna. ¿Qué sería una sociedad orientada al buen vivir? Habría que ponerle contenido a eso, ¿no? Como discutir qué significa, cómo llevarlo a cabo, cómo alcanzar Pero, eso. bueno, pero el proyecto del buen vivir sí es un proyecto romántico, ingenuo, de aprender de las culturas Bueno, nativas latinoamericanas, eso está presente en el decrecimiento, eh, muy fuerte. que, a ver, También mirada eurocéntrica, ¿eh? Porque es una mirada de los pero, europeos claro, que sociedades desconocen. absolutamente premodernas, digamos, ¿no? Como diciendo, ellos lo que plantean es, hay que aprender de los estilos de vida propios de las comunidades latinoamericanas, pensando que eso se puede generalizar y ser algo a Ahora, aplicar en pero todo el mundo. nos estás contando de que el decrecimiento viene de una economía liberal que discute ciertos patrones clásicos del liberalismo. Sí, Hay un de- no se suelen hay, presentar como liberales, pero, ¿no? Por ejemplo, están a favor de... Uno de los pilares también, como alternativa que proponen, es la nombranos renta algunos, universal ciudadana. nombranos algunos autores. Serge Latouche es el más reconocido por lejos. Bueno, Eh, ese no es necesariamente un liberal, es una especie de ecosocialista, algo sí, así, él es algo, qué economista y sé yo. antropólogo. Él tiene un video en YouTube que está bastante bueno porque él habla cómo llegó al decrecimiento. Él trabajaba para impulsar el desarrollo de los países de África. Bueno, él tenía ese trabajo. Es medio Y un se dio cuenta que en hippie. África no había mucho interés. Ser la tuya es medio un hippie. Sí, porque tiene Sí, sí, tiene un estilo una de vida. cierta Yo idealización. lo he conocido personalmente, vos lo ves y Te das cuenta. sí. O sea que de alguna manera, claro, esta teoría del decrecimiento es una racionalización de ciertos patrones que se acercan a postulados premodernos que ya vienen desde los 60. Sí, yo también, bueno, ahí para mí está el vínculo con Bookchin, que muchos de ellos no dicen ser antitecnología, antiilustración, antimodernidad, anticiencia. Simplemente consideran que habría que reorientar. Por ejemplo, uno de los mejores textos que tiene Latouche es sobre la obsolescencia programada, donde ahí hace un buen análisis de por qué el capitalismo necesita la obsolescencia programada y cómo en una sociedad que no tenga la lógica capitalista se podría apuntar a producir bienes orientados a satisfacer necesidades de forma durable y sostenible, ¿no? Aplicando lo mejor del conocimiento humano disponible, lo mejor de la ingeniería, del saber sobre los materiales, de todo lo que se puede hacer para optimizar la duración de los bienes, y que de esa manera se podría generar, ¿no? Todos los bienes necesarios para satisfacer las necesidades de forma perdurable, ¿no? Muy durable. Y ahí reducirías un montón el impacto ambiental de la producción de bienes, ¿no? Tendrías capaz un impacto inicial, pero no sería Está un bien, perpetuo ciclo de producir de nuevo. volvemos a lo mismo. Eliminar la obsolescencia programada no es decrecimiento. No, pero es un Es elemento necesario no, para decrecer. es eficientizar el crecimiento, no es decrecimiento. No, porque, a ver, igual este punto es interesante discutirlo. Si Sí. vos lográs producir vamos a poner un ejemplo, ¿no? En 10 años lográs producir todo lo que necesita la mayoría de la población. Y son bienes durables que hasta pueden ser heredables. Es decir, los padres se pueden transmitir a los hijos, se puede tunear un poco, se puede hacer algo para actualizarlos, pero que la base material de cada bien, ¿no? Por ejemplo, de auto, heladera, lavarropa, todo, sea orientado a la duración. Hacer un Sí. bien que dure en el tiempo. Y no que se deje de servir al poco tiempo para renovar el ciclo. Sí, Lo sí. que considera es que una vez que se satisfacen las necesidades no habría más crecimiento. ¿Qué crecimiento va a haber? El No, ¿cómo no capitalismo va? para crecer perpetuamente necesita No, necesidades no. artificiales. Ampliar No, todo el no, no, tiempo no, 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 para nada, necesidades para nada. artificiales. No, no, no. Eso es un sobrecrecimiento, si querés. Sí, Por eso digo, no es lo mismo eficientizar el crecimiento sí. que una teoría del decrecimiento. La teoría del decrecimiento lo que se está diciendo es que hay que parar de crecer y hay que ir para atrás. No, lo que dice es que no queda otra. No se puede seguir creciendo.
Hay que aceptarlo, reconocer los límites del planeta, aceptar que el ingenio humano puede superar ciertos límites, pero no todos, y que en un momento determinado hay que En los 70 los aceptarlo. límites del planeta era que en 20 años nos quedamos sin hidrocarburos. Sí, sí. Y ahora, de Se amplió repente tenemos, de las repente formas de ya explotación. la terminación de Habría que los ver si el fracking, si hidrocarburos, no existiera el fracking, habría que ver si se hubiese ampliado la producción. a eso voy, que te quiero decir que el crecimiento que implica renovación y innovación tecnológica descubre nuevas formas de utilización de recursos y recursos que antes se consideraban que no estaban. O sea que, digo, esas premoniciones de sí o sí, en muy poco tiempo se nos va a acabar la posibilidad de seguir creciendo, creo que es relativa. Ahora, plantear que, que es necesario racionalizar esta brutalidad del capitalismo, de producir y consumir todo el tiempo más, porque es la única lógica, es la Sí, lógica sí, que sostiene derrochar, derroche al permanente. capitalismo. Digo, por ejemplo, la cuestión de la moda, ¿sí? O la ropa misma, que todos los años cambias de moda, todos los años tenés que cambiar de ropa, ¿sí? Cuando hay mucha ropa que vos la podés, que es buena ropa y te dura un montón de años, te dura varios años. Sí. ¿Sí? Sin embargo, la cambian, se tira porque ya no está más de moda. O ni que hablar de los vehículos, esa Sí, necesidad sí, los celulares compulsiva, también. Hay los celulares que capaz tienen celulares, vida útil de 10 años, pero todos los años vas cambiando de celular. exactamente, y los vehículos que implican una cantidad de agotamiento de recursos, de materiales, me refiero a los autos, ¿no? Sí. Que además vienen ya, cada vez vienen con menor calidad de resistencia. Un auto viejo te podía durar 20, 30 años, hoy en día más de 10 años es difícil sostenerlo por el costo de mantenimiento y de arreglo que implica. Pero esta cosa de que todos los años aparece el modelo nuevo y esta incitación a que vos tengas que tener el último modelo todo el tiempo. Pero bueno, eso no es de crecimiento. Eso es hacer un crecimiento racional en términos del el uso racional de los productos y no de la Sí, ellos consideran lógica que ese de la crecimiento racional ganancia. llegaría un momento en que haría innecesario el círculo perpetuo de tratar de expandir. Una vez que lográs satisfacer las necesidades, que lográs una calidad de vida estable y bien para la mayoría de la población, y que desacoplar o desvincular el bienestar con el consumo, es decir, con el consumismo más que todo, no con el consumo, sino con el consumismo, dejar de pensar que el consumismo es la fuente de la felicidad, es clave. Por eso ellos tienen una serie de luchas que son, por ejemplo, los que son militantes decrecentistas, tienen una guerra contra el marketing, ¿no? Porque consideran que el marketing es uno de los males más grandes de la actualidad, que son los que fomentan justamente el consumismo. Entonces, en su praxis política, buscan poner el foco en combatir el marketing, ¿no? Que es capaz algo más fácil de combatir que la obsolescencia programada, que requeriría un cambio mucho más estructural. Abandonar la lógica de la obsolescencia programada. A mí lo que me parece interesante del decrecimiento es este énfasis en cuestionar el imperativo de crecer, ¿no? Y también poder señalar que muchos socialistas, muchos que plantean una alternativa al capitalismo, piensan que el objetivo debe ser prioritario, es también el crecimiento, ¿no? El desarrollo de las fuerzas productivas como la clave de la solución de los problemas de la humanidad. Cuando los decrecentistas dicen que ya los niveles de productividad son tan elevados que hay que poner énfasis en la distribución más que en aumentar la productividad, porque la producción actual es bien distribuida, sería suficiente para satisfacer las necesidades de la mayoría de la población. Lo que está pasando Sí. es que lo que está el eje del mal sería la enorme desigualdad. Entonces, combatir las desigualdades, que también son regionales, ¿no? También norte-sur van a hablar, de los países que tienen un sobreconsumo y al mismo tiempo hay países que están muy por el infraconsumo, ¿no? Por debajo de la satisfacción de necesidades básicas. Entonces, yo lo que veo ahí es un problema político también de cómo vas a lograr una distribución radical de la riqueza con lo que ellos plantean, que es bastante, en líneas generales,
son todos autores que ninguno plantea la revolución como camino. Plantean revolución, pero no la revolución como la entendemos, ¿no? Bueno, hay que cambiar el modo de producción de forma Estos decreci... a la toma del poder o a una revolución, insurgencia que destruya el sistema existente. Hay un elemento clave, por lo menos para mí, para entender. ¿Estos decrecentistas son anticapitalistas? No todos, no todos. Algunos se plantean explícitamente anticapitalistas y otros son directamente reformistas, ¿no? Los decrecentistas norteamericanos, por ejemplo, están a favor de lo que ellos entienden por socialismo. Que es, ¿Nombres? ¿Te acordás? Sí, para, ahora lo tengo acá citado. Dale. Pero están, por ejemplo, están cerca de Bernie Sanders. Hasta eso aspiran, ¿entendés? No van más allá de lo, claro, de lo que es la izquierda norteamericana. Lo que los yanquis consideran la izquierda, que es el liberalismo. Eso sí, son liberales el social liberalismo, sí. Plantean como un reformismo de ese tipo como la solución. El cáliz, que es de origen griego, pero está escribe en Estados Unidos. Ajá. Es uno de los autores. Latouche creo que sí se posiciona más anticapitalista, ¿no? Sí, más anticapitalista, con algunos elementos quizás, como vos dijiste, más románticos, como que la superación del capitalismo muchas veces en él se plantea como retomar lógicas de producción que él ve en pueblos existentes. Él cuando, por ejemplo, estuvo en África, esto te lo cuento porque lo escuché de Latouche, él ve que en África se resisten a modernizarse, se resisten activamente a los planes de desarrollo que quisieron aplicar, ¿no? Todo lo que... Él dice que se intentó fomentar que en varios países de África imiten modelos de desarrollo similares a los países capitalistas más exitosos, pero que preferían conservar su estilo de vida tradicional. No querían. No querían el progreso. Se resistían al progreso. O sea, África es muy grande, digamos. Quizás también, en algunas regiones pase eso con algunas comunidades, pero no pareciera. Pero en América Latina, ¿no? No pareciera. Bueno, en América Latina no existe eso. No, hay grupos que se resisten. No, pero son pequeños, son pequeños grupos absolutamente despreciables en términos numéricos respecto de la cantidad de la población. En África podrá haber algunos más, pero no veo que ningún país, ninguno de los países tenga esa lógica. No, incluso en Bolivia, pues este debate yo vi que en Bolivia se dio, porque en Bolivia los decrecentistas tienen cierta presencia, digamos, y en Ecuador también, que están los más ligados al indigenismo. Sí, pero bueno, la lógica del buen vivir, esa ingenuidad del buen vivir, de alguna manera, los proyectos más de comunicación. Evo Morales, que tiene una idea política un poco más desarrollista en su proyecto, incluso el presidente actual, usan el concepto buen vivir. Sí. Pero dicen que para alcanzar el buen vivir, primero hay que salir del atraso económico en el que se encuentra, ¿no? Hay que desarrollar ciertas infraestructuras, la industria. No se puede llegar a un buen vivir en la pobreza. Y también identifican que la población, incluso de origen indígena, la mayoría también está queriendo una mayor prosperidad. Entonces tiene muchas dificultades de aplicación práctica. Porque ellos, varios decrecentistas, Latouche, que es el más relevante, muestra como modelo de sustentabilidad ecológica de una sociedad sustentable pueblos que viven en condiciones bastante tradicionales, ¿no? Donde el desarrollo más contemporáneo ni llegó. Y él ahí ve como la esperanza. Bueno, la esperanza está en aprender, no porque, él lo aclara esto, no quiere que en Europa vivan como en África, pero sí saber que se puede vivir bien con menos. Eso es lo que él plantea. Que en Europa hay ya un estilo de vida opulento. O sea, de alguna manera, con esto que estás diciendo, repite el esquema de los límites del crecimiento, digamos. Nosotros, porque lo que planteaban los límites del crecimiento, como dijiste, nosotros los europeos no tenemos que ir para atrás.
tenemos que quedarnos en este nivel de desarrollo. Los que no tienen que desarrollarse son los pueblos subdesarrollados. No, ahí hay una diferencia. Ellos consideran que el decrecimiento está pensado para Europa. De hecho, no quieren que decrezca, no dicen que tienen que decrecer, tienen que tener una economía propia, ¿no? Pero que no sea una imitación de la europea. Dicen que lo que falló es querer llevar el modelo de desarrollo occidental a todos lados, ¿no? Querer que se replique ese modelo de desarrollo en países de África, de Asia, de América Latina, es lo que no puede sostenerse. No hay un único camino para el desarrollo, para imponer, y el decrecimiento es para Europa y para Estados Unidos principalmente. No está pensado el decrecimiento como una propuesta para los países pobres. Sí consideran que los países pobres tienen que seguir, no tienen que imitar lo que llevó a esta situación. No tienen que imitar a Estados Unidos, ni tienen que imitar a Europa. No tienen que desarrollar esas estructuras industriales, ese tipo de desarrollo que genera daño ambiental, sino tienen que ir armando una economía donde sea sustentable con el medio en el que se inscribe, ¿no? No tendría que sobreexplotar sus recursos, sino orientarse a satisfacer las necesidades. No tendrían que ser países que imiten el capitalismo más desarrollado. El modelo a llegar, la finalidad no tendría que ser como Estados Unidos. Que él es lo que plantea de que los modelos de ayuda para el desarrollo que se han dado en el siglo XX tenían esa lógica de hay que llegar a los niveles de desarrollo de los países exitosos. Entonces, bien. El desarrollismo tiene esa lógica, ¿no? Hay que seguir esos pasos. Desarrollar la industria pesada, después diversificar, llegar a una economía de características estructurales similares en todos lados para que el desarrollo se propague. Bueno, ellos van a decir que eso sería muy difícil de alcanzar. De hecho, plantean, ¿no? ¿Qué pasaría si la India llega al nivel de consumo de Estados Unidos? No hay planeta que aguante. Si la India, China llegan al mismo nivel, ¿no? De calidad de vida, consumismo que los yanquis. No, necesitaríamos otro planeta. Porque los recursos no alcanzarían. Bien. Por mi lado, tiene un montón de puntos débiles. Me parece que habría que señalar capaz la parte interesante, que es el énfasis puesto, que tampoco es tan original, tampoco quiero reivindicar que descubrieron algo, pero sí que hay una crítica al crecimiento que me parece que habría que retomar y tener en consideración lo que plantean, porque en algunos puntos aciertan para mí en sus diagnósticos, ¿no? en su cuestionamiento. Sí, el ecologismo en general. Yo coincido en esto de que te ponen a pensar respecto de una crítica a un sobrecrecimiento, a un crecimiento exagerado o a un, como decíamos antes, una sobreexplotación de recursos solo para satisfacer modas y estrategias de ganancia, digamos, ¿no? Yo no voy a renunciar jamás a la satisfacción de necesidades y necesidades sí crecientes, pero no en pos de modas, sino de vivir cada vez mejor. Pero como vos decís, es un tema de largo debate, de muy largo debate, y con muchas aristas altamente discutibles y con posiciones que pueden estar muy antitéticas, ¿no? Sí. Bueno, por mi lado te quiero hacer una última pregunta. Si Buchin no plantea el decrecimiento, ¿por qué en tu artículo unís ecoanarquismo, que es Buchin, con decrecimiento? Bueno, porque me parece que yo lo que planteo ahí es que hay una afinidad en varios puntos y que la propuesta decrecentista podría tener una guía siguiendo lo que propone Bookchin, que es rehacer la sociedad con lineamientos ecológicos, ¿no? Una sociedad que en vez de tener el imperativo de un mayor consumo y crecimiento, esté orientada a satisfacer las necesidades
en respeto de los límites que plantea el medio circundante y también una reconstrucción de las ciudades donde se busca una mayor autosuficiencia local para evitar los derroches que genera el comercio mundial. La economía globalizada, ¿no? Él plantea que la economía globalizada tiene un montón de impactos ambientales que podrían evitarse aumentando el nivel de autosuficiencia de cada economía, de cada ciudad local, ¿no? En vez de traer alimentos, traerlos de 10.000 kilómetros, apuntar a, si se puede, producirlos a nivel local. Lo mismo algunos bienes de consumo, ¿no? Entonces él ve que para él, por ejemplo, en cada ciudad tendría que haber industrias y buscar la eficiencia. Porque él también lo que cuestiona es que la idea que la única manera de producir eficiente es la escala, ¿no? Y para mí eso tiene razón, porque el mismo capitalismo demostró que se podía... el capitalismo que fue abandonando el Fordismo y avanzando hacia el toyotismo, empezó a producir de modos donde la escala no es lo prioritario de la producción en serie de millones de unidades, sino que se produce más a medida, ¿no? Se produce más de acuerdo a la demanda. El mismo capitalismo lo dice. Sí, pero se producen una cantidad de modelos, de diferenciación de modelos, que es una especie de una escala engañosa. Y por ahí el énfasis está en la cantidad de diseños que hay. Bueno, hay una enorme cantidad de diseños y está. Y bueno, esos diseños después se pueden y sí, pero es una producción a escala, pero que está fragmentada en diseños diferentes. Por eso de que no hay producción a escala es... sí, se produce, pero a demanda. Y es cierto que igual el capitalismo necesita ampliar la demanda, necesita que haya cada vez más demanda para poder ampliar las ganancias. Pero él lo que ve es que las unidades productivas ya no son de la escala propia del Fordismo, sino que el capitalismo tiende a que las escalas puedan, en algunas ramas, disminuir. Yo sé que esto uno ve las industrias chinas y ya se desmiente esto, ¿no? Porque lo que hay una relocalización. Quizás en Estados Unidos ya no tenés Detroit como la gran fábrica de autos del mundo, sino que ahora están ubicados en otros territorios, pero en esos territorios tienen una enorme escala, son establecimientos industriales gigantescos, ¿no? Uno lo puede ver también en la industria textil. No es que la industria textil ya no necesita grandes talleres, se desplazaron. Entonces, a mí me parece interesante verlo críticamente lo que dice Bucci, porque hay muchas cosas que uno le puede discutir, analizando la realidad. Pero sí veo que hay un punto ahí donde la tecnología permitiría una tecnología versátil, de tamaño mucho menor a lo que se suele necesitar, ¿no? Un desarrollo, por ejemplo, en dirección de la impresora 3D, que puede producir una gran variedad de diseños y de productos, y que tiene un tamaño bastante pequeño, y que se puede optimizar, porque es una tecnología que comenzó hace relativamente poco tiempo, tiene mucho desarrollo todavía, de hecho lo tiene, todo el tiempo las impresoras 3D están optimizándose, puede abrir las posibilidades a una menor dependencia. También si se da una lógica de ir rompiendo con lo que restringe esta posibilidad, ¿no? Las patentes, ¿no? Muchos bienes que se podrían producir de forma totalmente descentralizada, cuesta hacerlo porque hay un montón de restricciones propias de las corporaciones capitalistas. Que tratan de restringir esta posibilidad de que se pueda producir en cualquier lugar un determinado bien. Justamente porque afectaría sus ganancias. Pero sí, lo que veo es que Bucci también señala que no es necesario crecer perpetuamente para mejorar la calidad de vida, ¿no? Él considera que se puede tener un modelo de equilibrio con el medio ambiente si no se tiene una lógica expansionista. Y lo que va a señalar es que el capitalismo es inherente al capitalismo la expansión, porque él habla de la reproducción ampliada que requiere el capitalismo. No puede seguir igual, tiene que crecer sí o sí. Si no, la tasa de ganancia se ve afectada. Entonces, en ese sistema es imposible lograr una armonía
o una situación de que no haya sobreexplotación de los recursos, porque es propia de la lógica de funcionamiento. Por lo tanto, lo que va a plantear es, hay que orientarse en una sociedad ecológica, y esa sociedad ecológica no estaría impulsada por el crecimiento. No sería una necesidad estructural. Y eso sería una sociedad no capitalista, ¿no? Que él plantea que esa alternativa al capitalismo va a ser el ecoanarquismo. Después va a hablar de comunalismo. Y también va a hacer una propuesta de organización política, ¿no? Que es el confederalismo democrático. La idea de... Él tiene toda una postura de que hay que priorizar lo local, pero sin abandonar lo macro, ¿no? No hay que refugiarse en el localismo porque eso es insostenible, sino que desde abajo, desde lo local, ir construyendo a otros niveles. Y no de arriba para abajo, ¿no? Tiene un esquema más horizontal de estructuración política. Que bueno, en esto es lo típico del anarquismo, en esto no se diferencia de la idea de federación en oposición al centralismo. Exactamente. Bueno, no sé si por mi parte no tengo más interrogantes, aunque es un tema inabarcable en un programa. Pero bueno, en algún momento hay que ponerle un corte por una cuestión de la duración, digamos, ¿no? Y además me parece que expusiste, esto es la presentación de tu artículo, creo que tu artículo está expuesto. Lo que pasa es que el tema de tu artículo da para larguísimos debates, digamos, ¿no? Sí, yo invito a la lectura del artículo. Que seguramente vamos a tener acá en este canal. Pero por eso, no sé si tenés algo más para ampliar que te faltaría respecto de la presentación de tu texto. Algo que me interesaba era, yo trato de presentar de forma bastante esquemática qué es el decrecimiento, porque tienen una serie de planteos que yo creo que es importante saber que dentro de los decrecentistas hay muchos que adhieren a cosas que Bockchin estaba en contra. Por ejemplo, los anarcoprimitivistas. Claro. Y también los que son antimodernos. Entonces yo lo que planteo es que las posiciones de Bookchin sirven también para combatir las partes más reaccionarias que podemos encontrar en el decrecimiento. Porque eso es lo que le quita seriedad a los planteos del decrecimiento, ¿no? Es difícil dar una discusión seria si plantean que hay que ser antitecnología. Una posición crítica de la tecnología es lo mismo que propone Bookchin. Pero ser antitecnología, ser ludita, sería algo que condenaría, claramente estéril y poco serio para mí, ¿no? ¿Qué se puede discutir con alguien que está en contra de la tecnología actual y considera que hay que volver a una sociedad pretecnológica? Entonces, bueno, me parece que tiene que ser una economía que vaya más allá de la mera supervivencia. Si se plantea volver a una economía de supervivencia, esa propuesta no puede tener ningún tipo de atractivo. Y bueno, yo en el texto tengo un apartado que es sobre las coincidencias y diferencias entre el ecoanarquismo y el decrecimiento. Pero bueno, ahí invito más a la lectura, pero voy a ser bien esquemático para decir que el decrecimiento tiene algo que son las 8 R's, lo llaman. A ver. Las 8 R's serían reevaluar, que ahí es algo muy amplio, es revisar nuestros valores, nuestras prioridades, la prioridad dada a la competencia sobre la cooperación, y cambiar de criterios para analizar tanto el progreso como el desarrollo. Hay que tener otra concepción del progreso y del desarrollo. Entonces, por eso reevaluar. Después plantean recontextualizar. Para eso hay que entender la realidad desde una visión que rompa con el imaginario social capitalista. Luego hablan de reestructurar, que es hacer adaptaciones de las estructuras económicas y productivas. Y acá hay mucha coincidencia con Bookchin. El decrecimiento, cuando habla de reestructurar, habla de reconstruir las ciudades, de transformar
las estructuras industriales, las infraestructuras de transporte, de energía. Luego, relocalizar. Y ahí está el énfasis en lo local. Que en esto también hay una afinidad muy fuerte con Bookchin, donde hay un énfasis en la descentralización. De que la descentralización traería beneficios a nivel ambiental. Redistribuir, reducir, que es limitar el consumo combatiendo el consumismo. Y bueno, la idea de reutilizar, que eso es muy sencillo de entender, que sería tender hacia bienes durables y un uso del reciclaje y de la economía circular. La última es la R, justamente, que es reciclar. Bueno. Leo una última cita y con esto cerramos, que es Dale. Que Bookchin tiene esta cita que tengo de él es: el imperativo capitalista de crecimiento o muerte está en abierta contradicción con el imperativo ecológico de la interdependencia y los límites. Ambos imperativos no pueden seguir coexistiendo, ¿no? Entonces acá marca la contradicción. Como tampoco puede tener esperanza alguna una sociedad fundada en el mito de que pueden ser reconciliados. O establecemos una sociedad ecológica o la sociedad se hundirá para todo el mundo, con indiferencia del estrato social al que pertenezcamos, ¿no? Él va a hablar de que hay una contradicción muy fuerte entre los imperativos capitalistas y el imperativo ecológico de interdependencia y que también implica ciertos límites. Entonces, va a señalar que la aceleración del consumo que promueve esta sociedad es inviable y por eso hay que renunciar a la producción ilimitada. Y bueno, ahí es donde yo veo una muy clara conexión con el decrecimiento. Que la expansión es vista como irracional. La expansión capitalista es vista como el camino al colapso. Está. Bueno, con eso no quiero entrar al debate, pero me parece interesante marcar, porque si no nos vamos ya demasiado largo. Una cosa es la expansión capitalista y otra cosa es la expansión. ¿Sí? Y me parece que ninguno de estos la tiene demasiado en cuenta esta diferencia. Es como que la Yo creo que asocian. lo que señalé al principio, que es, consideran que el socialismo tuvo un modelo de expansión que fue tan dañino para el ambiente como el capitalismo. Entonces, habría que romper con que el socialismo siga la misma lógica expansionista que tuvo el capitalismo. Habría que apuntar a otro lado. El debate es mucho más complejo porque esa necesidad de expansión estamos, fue producto de la Gran Friedrich. el socialismo realmente existente claramente entró en una competencia de a ver quién tenía un mayor grado de productividad de bienes. Si bien, como decís vos, en general en la Unión Soviética se producían bienes más durables, pero claramente inició una carrera, claramente una carrera, digamos, ¿no? Sí. Pero que partían de lugares muy diferentes, digamos, ¿no? La Unión Soviética partió de una sociedad campesina cuando Estados Unidos ya estaba en un proceso de industrialización bastante avanzado. Bueno, sumamente interesante, vamos a seguir con este tipo de debates acá en este canal. La idea es, esto de alguna manera marca el inicio de esta temática. Yo estoy también programando alguna intervención más genérica de qué es la cuestión ambiental, así que, pero vamos a seguir sobre estos temas porque la cuestión ambiental es una cuestión que no podemos descuidar, desde Crítica Dialéctica adherimos a esta preocupación por lo ambiental, pero en general hay una posición bastante crítica de todos los ecologismos, por lo menos de mi parte, que ya la iré exponiendo, digamos. Pero sí que estuvo muy bueno, Gabriel, porque nos planteaste alguna de estas posiciones, alguna de estas corrientes que nos empiezan a iluminar sobre
el asunto. Así que te agradezco. En este caso particular, aunque ya sos un habitué del canal, con tu intervención específica, te agradezco y te despido hasta la próxima, que seguramente va a ser muy pronto. Bueno, muchas gracias y un gusto poder también dialogar y poder tener un intercambio y saber que tenemos diferencias, pero que se pueden charlar. Que eso Pero es importante. Absolutamente. Es muy rico ya esta charla que tuvimos y este cierto contrapunto que se dio acá, digamos, ¿no? Bueno, a todos los invito entonces, vamos a poner en la descripción el link de la revista Teomai. Ya hicimos una presentación de este número. Ahora la idea es ir avanzando artículo por artículo. Vamos a poner el link, lo invitamos a leer la revista Teomai, que está en nuestro sitio web de Crítica Dialéctica, y que ya también avanzo, hemos sacado el número 42, que también prontito vamos a estar presentando sus artículos. Por mi parte me despido de todos hasta la próxima, que va a ser muy pronto, y otra vez los invito a suscribirse, a poner me gusta, a difundir nuestro canal. Así que hasta la próxima, hasta muy pronto. Un gusto. Hasta luego.